Estamos de regreso por problemas técnicos, debimos salir del aire. Mientras tanto, ya con ustedes, con nuestro especialista para conversar un poco en nuestra consulta sobre los golpes de calor y enfermedades crónicas, que es lo que podría producir las muertes. También el doctor está con nosotros, nuestro médico diabetólogo Javier Brown. Muy buenos días, doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Odile, una vez más aquí en la revista Acción de la Mañana. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, hablar de estos temas que están relacionados pues a la vida cotidiana. Cuando hablamos de calor, hablamos de algo que nos está provocando el aumento de la temperatura en el cuerpo. Recordemos que la temperatura puede oscilar en el cuerpo de 36, 36.5, que es la que nosotros podemos manejar, y se puede aumentar obviamente si hay un pico de fiebre por alguna infección que pueda tener el paciente, y eso te puede elevar la temperatura. Pero cuando es un factor externo, en este caso, hace que la temperatura eleve y puede provocar muchos efectos metabólicos en el cuerpo. Podríamos decir de que el paciente se puede deshidratar con tanto calor que pueda tener o con tanto calor que está sometido el paciente, al igual que aquellas personas que hacen ejercicio exclusivamente en el momento donde hace más calor. Sí. Y lo que provoca ambos es deshidratación. Entonces, la deshidratación como tal en el paciente sano, por decirlo así, que no tiene enfermedades crónicas, eso puede provocar que le lleve a ingerir bastante agua, o sea, aumentar la sed. En el caso del paciente crónico, por ejemplo el hipertenso, el diabético de mayor edad, no le toman mucha importancia a la sed, entonces eso hace que no consuman demasiados líquidos como deben de tomar. Y esto te puede provocar que la sangre se arrale se espese por formar coágulos, y eso te puede llevar a una complicación crónica como a nivel cerebral, como a nivel cardíaco. En nuestro país recientemente pues hemos visto cantidad de personas que han fallecido por diferentes causas. El día de ayer prácticamente 2 personas fallecieron a causa de infarto, según los especialistas. Pero en muchos lugares de nuestro país, de por sí, pues, ¿verdad? Nuestro clima es muy especial, bastante tropical. Hay algunos lugares que el calor o la sensación térmica es bastante fuerte, se siente. Esto tiene que ver mucho con los golpes de calor y qué debe hacer, empezando con los pacientes que no son crónicos y qué debe hacer un paciente crónico ante esta circunstancia. Exactamente, sí tiene que ver un poco, porque recordemos que esta cantidad de calor puede el paciente estresarlo, ¿verdad? El cuerpo físicamente se estresa, puede provocar sustancias contrarreguladoras hacia lo que es la parte de la diabetes y lo que es la parte de la hipertensión. También estos pacientes pueden afectar lo que es los electrolitos, que son parte del metabolismo o el equilibrio que puede tener el paciente para compensar meramente la presión. Y también aquellos pacientes que pueden tener un daño renal como consecuencia de una deshidratación severa. Entonces, estos pacientes normalmente se les puede presentar un foco directamente cardíaco y provocar lesiones, en este caso el infarto, y puede provocar la muerte, obviamente. En el caso del paciente que no es crónico, lo ideal sería que estar reponiendo las pérdidas de líquido con suero oral o con líquidos normales, pues el agua como tal. En el caso del paciente que es crónico, que digamos hipertenso y a la misma vez es diabético, tiene que mantener más controlada lo que es la parte de la hipertensión, y tiene que tener controlada también la diabetes, porque los pacientes diabéticos e hipertensos pueden sufrir de infarto silente y no darse cuenta realmente que están ante un daño propiamente del mismo. Por lo tanto, el paciente diabético también debe buscar cómo controlarse lo que es la parte de la glucosa, por ende, que golpes de calor puede aumentar meramente lo que es la parte del azúcar. Cuando ya es un paciente crónico, por ejemplo de hipertensión, doctor, sea un paciente ya diagnosticado de 2 años atrás o que ya sea un paciente de más de 5 años, 10 años, ¿qué condiciones debe él tomar en cuenta para evitar también exponerse a estas altas temperaturas? Lo importante es mantener ropa ligera, ¿verdad? Si realmente está trabajando en un área donde está con mucho calor, y si se le permite también. Lo segundo es mantenerse bastante hidratado. Lo tercero, ingerir alimentos que te hidraten también el cuerpo, por ejemplo lo que son las frutas, las verduras que contienen bastante agua, que te pueden ayudar a lo que es la parte de la hidratación. Lo cuarto es mantener siempre controlado la enfermedad, porque algunas veces las personas lo que hacen en estos tiempos tal vez es ir a la playa, tal vez buscar vacaciones o hidratarse de esa manera, pues, divertirse de esa forma, y abandonan el medicamento. Entonces, ese paciente probablemente requiera un buen control del mismo. Y también es importante tomar en cuenta de que el hecho que el paciente esté tomando la cantidad de líquido porque está un poco deshidratado, porque le está dando sed, es
que tiene que aumentar más la ingesta de líquido por las siguientes horas de deshidratación. Entonces, si nosotros más o menos calculamos entre 30 a 40 ml por kilo de peso a un paciente que debe ingerir agua en 24 horas, entonces ese paciente debería ingerir más, por ejemplo, a 50 ml por kilo para que ese se mantenga más hidratado. Pero ojo con los pacientes renal crónicos. Esos pacientes renal crónicos se les restringe el líquido. Entonces, ese paciente, a pesar que se deshidrate, tiene que monitorearse la ingesta de líquido, porque posteriormente a eso, si ingieren demasiado, ese paciente se puede inflamar, puede causar una alteración meramente de su riñón y puede causarle la muerte. Entonces, en exclusiva en estos pacientes hay que hacer más o menos un balance en la ingesta con lo que eliminan a la hora de la diálisis. ¿A qué se debe, doctor, también que estas altas temperaturas o golpes de calor produce, según algunos especialistas también, la mayoría de situaciones difíciles y desencadena la muerte? Por ejemplo, los infartos. Hemos visto que la mayor cantidad de personas dice quedó en la vía pública y se tocó el pecho y murió. Entonces, ¿eso a qué se debe? Sí, recordemos cuando el virus del COVID, que el paciente formaba coágulos de sangre, ¿verdad? Y eso hacía de que el paciente caía por un infarto. Entonces, ni más ni menos es parecido cuando el paciente está muy deshidratado, la sangre se coagula más, se da la afectación del sodio, el potasio y todos los componentes de la sangre se eliminan, de tal manera que ese paciente está propenso al infarto, está propenso al desmayo por una ola de calor. Entonces, básicamente es por la formación de coágulos que se puede dar a ese paciente mal controlado, por ende llega al corazón o a otro riego sanguíneo como el cerebro. Entonces el paciente puede sufrir lo que es un derrame cerebral o un ACV o un infarto como tal de manera fulminante. Entonces es importante que el paciente, a pesar de que está en la ola de calor, también estén controlados lo que es la parte del colesterol y triglicéridos, porque algunas veces los pacientes no se logran controlar, no se logran chequear, y eso hace que el paciente con esta ola de calor pueda terminar meramente en fallecimiento. Sí, ¿cómo hacer? Porque si está ahí la persona, ¿verdad? ¿Cómo hacer nosotros como familiares? Sabemos que es un paciente crónico. ¿Qué hacer? ¿Qué auxilio en ese momento podemos brindarle a la persona? Bueno, sabemos que lo primero es llamar a la ambulancia. Si no le contestan, pues lo segundo es hacer meramente lo que es las técnicas de RCP en el paciente. Si ya está, digamos, sin pulso, pues obviamente no se puede hacer mucho. Pero en el caso de que el paciente tenga dolor, pues normalmente casi la mayoría de pacientes se estresan en ese momento y no toman una medida como tal, pues porque obviamente no manejan mucho pues lo que es la parte del auxilio que le tienen que dar al paciente. Lo más idóneo es que si están cerca de una unidad de salud, pues cargarlo y llevarlo inmediatamente, porque probablemente el paciente puede durar de 5 hasta 15 minutos todavía para poderle regresar la vida. Más sin embargo, si el paciente tiene un poco de conocimiento en lo que es el área de salud y puede dar lo que son las técnicas de resucitación en el caso del paciente, pues se puede hacer en ese momento. Pero antes de llegar a eso, lo ideal sería que el paciente fuera a la consulta con el médico, se fuera a hacer sus exámenes generales, su valoración cardiológica, que eso va a determinar si ese paciente está propenso o no a una ola de calor o a una lluvia o a una contaminación meramente viral. Doctor, ¿y los golpes de calor tienen algún síntoma? No tienen. Lo único que el paciente tiene más que todo es que se siente bastante caliente. Y es importante mencionar, fíjate, Odili, que en los pacientes diabéticos normalmente pueden ser que el calor lo sientan más porque normalmente presentan mucha neuropatía diabética. Así es. Y eso afecta a la glándula sudorípara. Por lo tanto, estos pacientes, el sistema de enfriamiento en el cuerpo es más lento. Entonces, el paciente puede estar sometido a más calor. Si tú recuerdas cuando hablamos de neuropatía diabética, los pacientes dicen, me siento caliente las piernas. Entonces, si a eso le sumamos la ola de calor, ¿verdad? Y les dura bastante esa hora. Les dura más. Puede ser una hora, puede ser menos. Exactamente. Entonces, este paciente debería de tener todavía más cuidado en este tiempo pues, de calor en los pacientes diabéticos. Y casi la mayoría de pacientes diabéticos van de la mano con la hipertensión. Y si no se han chequeado la presión, probablemente ya tengan crisis de hipertensión y no se den cuenta, y es ahí donde tienen el problema mayor. Sobre todo es importante no automedicarse. Eso es una orientación que nuestros especialistas siempre nos orientan. Doctor, ahorita estamos en una temporada, bueno, en Cuaresma, ya viene la Semana Mayor, se presentan diferentes tipos de actividades. ¿Qué recomendaciones le podemos brindar a estos pacientes crónicos, incluso aquellos que ya han debutado con un primer problema cardíaco, sobre todo?
Exactamente. En estos tipos de pacientes ya están con tratamiento, obviamente. Tienen que tener un cuidado más exhaustivo que el paciente que no le ha dado un problema cardíaco. Tienen que estar meramente en seguimiento con su médico de cabecera, ya sea su cardiólogo, su internista o el médico que lo esté viendo. Es importante cambiar los hábitos alimenticios, porque sabemos que muchos pacientes abusan con la ingesta de azúcares en estos tiempos. Entonces, tratar de evitar ingerir eso, tratar de mantener su tratamiento al pie de la letra. Si es con insulina, mantener la insulina en lugares adecuados, puesto que también el calor hace que la insulina pierda su efecto, Sí. se vuelve un poco más caliente, entonces probablemente el paciente se la esté aplicando, pero no le está haciendo efecto, sino que la glucosa siempre se mantiene alta. Y si van a salir meramente, ¿verdad?, a veranear, es importante que tengan cuidado con lo que son las partes de los pies, porque algunas veces este tipo de pacientes andan en la arena, se pueden ensartar cualquier tipo de vidrio o objeto que te pueden llevar a un pie diabético, porque casi la mayoría de pacientes presentan lo que es neuropatía diabética, la sensibilidad la vienen disminuyendo, por ende este paciente puede complicarse después de una actividad como esa, pues terminar meramente en un hospital por un pie diabético y si es posible por una amputación. Entonces es importante no solo valorar la enfermedad, sino también valorar meramente lo que es las complicaciones de la diabetes y tanto de la hipertensión, porque ambas, a pesar de que la diabetes solo te puede provocar un daño meramente en algún miembro, también te puede provocar en algún órgano como es el corazón, seguido del aumento de la presión. Doctor, también, además de problemas cardíacos, ¿ese golpe de calor puede afectar o dar algún riesgo cerebrovascular? Exactamente, así es, el paciente puede sufrir de un derrame cerebral o puede sufrir de una parálisis, puede sufrir de un daño meramente a nivel del cerebro que te puede conllevar a sacarte fuera de circulación, por decirlo así, o la muerte. Entonces, es importante que este paciente también tenga un buen control meramente de lo que son los electrolitos, lo que es la parte de los triglicéridos, porque algunas veces estas coagulopatías, que por decirlo así se dan en este tipo de pacientes, te pueden llevar a un problema cerebral. ¿Qué tan recomendable es, doctor? Porque he escuchado diferentes tipos de hipótesis, pero ¿qué tan recomendable es cuando esté ese golpe de calor, se siente de verdad que la presión está alta? ¿Qué tan recomendable es darse una ducha o utilizar agua bastante fría para bajarlo? Lo ideal sería buscar un lugar fresco, hacerlo de manera natural, ponerse un poco el abanico si tiene abanico, o si tiene aire acondicionado, pues tratar de estar un poco en el aire. Hidratarse en ese momento no es muy recomendable en estos pacientes porque realmente no manejan su problema de presión. Sí. Pues algunos pacientes, cuando hacen un cambio brusco de temperatura, te puede conllevar a un compromiso meramente cerebral o cardíaco. Entonces, no es recomendable entonces bañarse, por ejemplo, en ese momento. Exactamente. Lo ideal sería en ese caso es buscar un lugar más fresco, mantener que la temperatura vaya bajando lentamente, tomar bastante líquido, y si el paciente tiene lo que es parte de la suero oral, tomar también suero oral, que eso va a ayudar a que el cuerpo se vaya enfriando un poco. ¿Ya? Porque normalmente lo que lo hacen los pacientes es eso, cuando están con un golpe de calor o sienten que están sudando demasiado, se someten meramente a la ducha y pueden tener un aumento de la presión o una alteración meramente cerebral. Entonces, lo más ideal es mejor evitar eso. Ok. Para las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales, Canal 10 Nicaragua y Noticiero Acción 10, muchísimas gracias por su comentario y su saludo. Otro de las consultas que nos hacen, doctor, comúnmente, ¿qué sucede también con una paciente crónica, pero que además está embarazada, cuando puede presentarse este golpe de calor? Es casi similar. Recordemos que el embarazo es una condición de que normalmente afecta los órganos y no los afecta en el sentido que tienen un problema meramente crónico, sino que va afectando porque el bebé va ocupando espacios, entonces va comprimiendo un poco los intestinos, el riñón, parte de lo que es el diafragma, donde están los pulmones, y eso te puede conllevar a falta de aire, a que el paciente se sofoque, que le falte la respiración. Y si el paciente es asociado a una enfermedad crónica, por ejemplo hipertensión, en el caso del embarazo, que puede ser hipertensión crónica o hipertensión gestacional, entonces el paciente puede sufrir también daños igual que un paciente que no esté embarazado. Sin embargo, la complicación del paciente es mayor porque tiene un bebé ahí adentro, entonces ese paciente puede tener también una muerte, ¿verdad? Por el aumento excesivo de la presión, puede convulsionar inclusive y te puede conllevar a la muerte. Sin embargo, ¿qué le recomendamos a esta paciente? Similar a los demás, que trate de estar en un lugar claro, que no esté muy caluroso, fresco,
que beba bastante líquidos, que se mantenga siempre en contacto con el médico que lo está viendo y evitar, ¿verdad? Cuando ya tenga un problema, dolor de cabeza, no automedicarse y acudir meramente a la unidad más cercana. Correcto. ¿Qué sucede ya para las recomendaciones de nuestros amigos televidentes? Ya esa persona está medicada, se suministró el medicamento del día, por ejemplo, y hay ese golpe de calor. ¿Qué sucede si se toma una nueva dosis, por ejemplo, para la hipertensión? ¿Qué sucede para bajar ese golpe de calor aparentemente? Normalmente cuando el paciente está en un golpe de calor piensa que la presión en ese momento está muy alta. Sí. Porque obviamente está expuesto al calor. Entonces lo ideal sería no automedicarse, no ingerirse la dosis que es, porque no. Correcto. Este paciente puede bajar también la presión y se puede complicar. Entonces lo ideal sería, en este caso, es si tiene acceso a tomarse la presión, tomársela. Segundo, la mayoría de pacientes crónicos, como tú dices, se conocen. Ellos saben perfectamente cuándo la presión anda alta y cuándo la presión anda baja. Sí. Y normalmente identifican el caso y se toman el medicamento o aumentan la dosis ellos mismos. Y algunas veces les da resultados, otras veces no, y por eso es que acuden a la emergencia. Entonces lo ideal sería en este caso, en este tipo de pacientes, no automedicarse, tomar bastante líquidos y evitar, ¿verdad?, ante un evento como este, si tienen algún daño, llevar a la emergencia de algún hospital. Correcto, doctor Javier Bravo, muchísimas gracias, nuestro diabetólogo, por las diferentes recomendaciones. Hay que cuidarnos siempre, pacientes crónicos, también uno como familiar tiene que cuidarlos. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días para ustedes. De inmediato, Alejo tiene más información.